Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. En su interminable batalla cultural, el presidente volvió a cargar contra los científicos. O los supuestos científicos e intelectuales que creen tener una titulación académica los vuelve seres superiores. Y como sabemos que no tiene tiempo para leer sobre historia, lo que sigue es un servicio gratuito para la educación presidencial. Atención, son 5 lecciones que hay que recordar antes de atacar a los científicos. 1. Presidente, no olvide que Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia: Kurzweil, Leloir y Milstein. Los 3 formados en la universidad pública, la misma que usted decidió desfinanciar. 2. Anote este nombre, por favor. Raquel Chan, junto con su equipo, desarrolló una semilla de trigo transgénico que potenció la producción de nuestro campo. La comercializa Bioceres, una empresa de base científica que genera dólares para la economía. ¿Me entiende? Oiga, no se distraiga con Twitter, siga anotando. 3. INVAP. ¿Le suena? La empresa pública de Bariloche, integrada por científicos, ingenieros y técnicos. Construye satélites y reactores nucleares que exporta a varios países del mundo. O sea, digamos, produce dólares. No se impaciente, ya termino. 4. Andrea Gamarnik, referente mundial en investigaciones sobre dengue. Durante la pandemia, su equipo desarrolló en tiempo récord un kit de detección de COVID que ayudó a salvar miles de vidas. 5. Alberto Kornblit, destacadísimo biólogo molecular de nivel mundial, es miembro de las academias de ciencia de Argentina, de Brasil, de Francia y de su admirado Estados Unidos. Sus investigaciones básicas tienen importantes aplicaciones en medicina. 5 razones para pensarlo 2 veces antes de atacar a quienes construyeron y construyen soberanía en sus laboratorios. Muy pronto, un nuevo servicio gratuito para la educación presidencial. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el que mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto. Solo la resistencia del pueblo movilizado va a torcerle el brazo a este proyecto entreguista y empobrecedor. Somos pensamiento crítico y memoria, una de las expresiones radiales del Proyecto Cultural Maíz, porque también estamos en la radio cordobesa y en Mendoza, y es nuestra emisión semanal no consecutiva, porque la semana pasada nos quedamos sin luz, pero esta es la número 167. Agradecemos a las emisoras que nos repiten con este mensaje que junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tiene la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Susi Santiago. Me acompaña hoy Roberto Paiva, que nos acaba de saludar, y con el imprescindible apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. Nuestros invitados hoy, para continuar la charla del martes anterior, no van a ser Horacio Rovelli, que hoy se celebra el aniversario de la batalla de Tucumán, cuando Díaz Vélez hizo hincar a los realistas, así que hoy no nos acompaña, nos va a acompañar el martes que viene,
y Marcelo Colucci, que después de las 10 de la noche nos va a acompañar desde Guatemala, un rosarino radicado en Centroamérica que tiene muchas cosas para contarnos. Adelante, Dayana, con el Peroncho Rodríguez. Está Jorge siendo amenazado por un loco con una motosierra que le dice te voy a matar. El loco se presenta candidato a presidente y llegan las PASO y Jorge dice no voy a votar al peronismo aunque este loco me esté amenazando porque sé que Dios me va a salvar. El loco gana las PASO y Jorge dice debería votar en contra de este tipo, pero no voy a votar al peronismo porque sé que Dios me va a salvar de este loco con una motosierra. El loco llega a la segunda vuelta y Jorge dice uy, qué cagada, pero no voy a votar al peronismo. El loco con la motosierra gana las elecciones y mata a Jorge. Dios lo recibe y Jorge está enojado y le dice Dios, pensé que me ibas a ayudar. Y Dios le dice te ayudé, te mandé 3 elecciones para que vote al peronismo, pelotudo. Bueno, como siempre, ¿no? Peroncho. ¿Qué pensás, Roberto, de estas cosas que nos hace reír pero reflexionar este hermoso Peroncho? Sí, bueno, son caricaturas, ¿no? Pero bueno, algunas cosas tienen que ver con el sentido común y con lo que la gente a veces piensa e intenta interpretar en una realidad tan compleja como la que vivimos, ¿no? Y no solamente por el peronismo, el antiperonismo, sino por toda una situación muy, muy compleja que se da también a nivel mundial, ¿no? Sí, ya lo creo. Roberto, te quería preguntar, ¿querés que leamos la demanda de los pueblos indígenas de Jujuy? Vos sabés que sí, nosotros tenemos un contacto, la radio, con Gustavo Jerez, Néstor Jerez, perdón, Néstor Jerez, que es uno de los miembros más activos de la comunidad Ocloya en Tulquisa, en Jujuy, y siempre lo conocimos desde el Balón de la Paz, en esa lucha tan titánica, tan tremenda, tan despareja y desleal también, pero no bajaron los brazos y bueno, ahora están en este momento, digamos, casi para sorpresa, pero necesariamente en la lucha, pero en un lugar muy distante. Así que dale, Susi, cuando quieras. Con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será... Esta noticia viene desde Ginebra, 24 de septiembre de 2024, 2 días. La demanda de los pueblos indígenas de Jujuy, Argentina y Brasil llegan a la ONU. Las demandas de las cuencas de las salinas, del pueblo Ocloya y de la Amazonía brasilera serán presentadas en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el acompañamiento del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas. Se reunirán con relatores especiales, expertos independientes y miembros del Consejo de las Naciones Unidas, la reforma de Jujuy y el litio y temas de agenda. El Estado argentino y el gobierno de la provincia de Jujuy incumplen con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas respecto a la libre determinación, consulta indígena en medidas legislativas y administrativas que los afectan, como así también al derecho al territorio. Con la reforma de la Constitución de Jujuy, el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia número 070, la Ley Bases,
el RIGI y el convenio con empresa Mecorot legalizan la violencia institucional y la violación de derechos humanos y tratados internacionales. Bueno, temón, ¿no? Un temón. Qué bueno que haya llegado a Naciones Unidas. Qué bueno. Cuando estaban allá cuando estaban allá en tribunales haciendo el acampe, comentamos varias veces con gente de la agrupación, de toda esa movida tremenda que hicieron, que iba a ser necesario un esfuerzo más todavía para tratar de visibilizar este drama de los pueblos originarios en algún lugar, sin ninguna garantía, desde luego, que eso asegurara un triunfo, pero por lo menos sí, como decíamos, esa visibilidad necesaria, porque no estaban solos, obviamente muchos otros pueblos, y por eso está el tema de la Amazonía también, están sufriendo y padeciendo este tipo de agravios contra todas sus potencialidades, todas sus posibilidades de vida, todo ese derecho y esa defensa que hace la ultranza de la naturaleza, de la madre tierra, de la Pachamama, es decir, cosas que son ejemplos a nivel universal, y hay una frase que en realidad proviene casi de la filosofía, pero que está muy bien interpretada por la gente que trata de recuperar esa mirada, y es que frente a ese agravio de la naturaleza, el hombre no ha sabido obedecerla, no ha sabido más que vulnerarla, por lo menos ciertos hombres, ¿no? Obvio que muchos fueron absolutamente respetuosos de esas premisas, pero lamentablemente muchos otros, por el contrario, en lugar de mandar obedeciendo, hicieron la inversa, es decir, se comportaron realmente como violadores de la potencia de la naturaleza, y en muchos sentidos también estamos pagando justamente ese precio con amenazas directas no solamente a la comunidad, sino a la vida misma, a todos los ecosistemas, es decir, digamos que mandar obedeciendo es una premisa que no solamente tiene que ver con este criterio de vida, tiene que ver también con un criterio político. Es decir, yo puedo mandar, digamos, como gobernante, como institución, si se quisiera llamar así, siempre y cuando obedezca. Si yo no obedezco, no puedo mandar, no estoy mandando. Si yo obedezco, estoy usurpando un lugar que le atañe a la gente, a la vida, a la naturaleza, a todo lo que tiene que ver con lo que de alguna manera tenemos como patrimonio y la obligación de defender. Bueno, y nos remitimos a esto, ¿no? En la pérdida de derechos que tenemos, en lo que está pasando en Córdoba. Los incendios voraces, premeditados y realmente increíble que está sucediendo en la ciudad de Córdoba, sin ningún apoyo del Estado, ¿no? Ningún apoyo del Estado. Están defendiendo como pueden de esos fuegos premeditados que realmente están incidiendo de una manera terrible en toda la zona cordobesa. Terrible. A qué nivel, ¿no? La naturaleza, parece que la naturaleza se ha vuelto negocio, Susi. Totalmente. Me acuerdo de haber escuchado alguna vez el Homo sapiens es depredador, Homo sapiens es depredador. Sin conciencia. Claro, lo que ocurre es que, digamos, es como que son instancias, ¿no? El Homo sapiens no es por naturaleza ni agresivo ni violento. El Homo sapiens, me refiero como especie, porque somos una escala animal de la naturaleza. Lo que pasa es que en determinados contextos, en determinados marcos
digamos, históricos, antropológicos y sociales, y sobre todo por obra y gracia de ciertas economías, nuestra especie se ha tornado de alguna manera peligrosa para sí misma. ¿No? Me parece que ese es uno de los puntos, ¿no, Susi? Exactamente, por eso hablo del depredador, que claro. Es la parte opuesta, lo que tiene que ver con el capitalismo y el neocapitalismo, donde el uso de los recursos son un negocio, o sea, donde no es el alimento es un negocio, cuando sabemos muy bien que es un bien social no negociable. El alimento debe ser un derecho para todos, en contraposición de lo que están haciendo los pueblos originarios, del cuidado de la tierra, de la administración equilibrada de los recursos. Tenemos cosas, ¿no? La ideología de la depredación y la ideología del cuidado que se contraponen y nunca están enganchadas en este tema de trabajar en forma armónica con la naturaleza, con la tierra, con la que con lo que se nos provee, ¿no? Sí, vos sabés que hay una, nosotros que en su momento, me acuerdo hace mucho tiempo, nos había sorprendido mucho una propuesta que creo, no exactamente no me acuerdo la fecha, pero tiene que haber sido mediados del siglo XIX, y no sé si el presidente, me puedo equivocar y pido disculpas, no sé si el presidente norteamericano era Jackson en ese momento, me parece, si no me sabrán disculpar, pero estamos dentro de ese periodo, y el presidente norteamericano le mandó a los grupos, a las comunidades norteamericanas, estadounidenses de esa época de Norteamérica, una propuesta para no, según él decía, para no terminar de destruirlos y para que no terminaran todos en reservaciones, una medida aparentemente, medianamente rescatable. Les ofreció a estas comunidades la venta de sus tierras. La venta de sus tierras, ¿no? Y bueno, tomó supuestamente a un posible interlocutor de esas comunidades, y la respuesta que tuvo fue realmente espectacular, ¿no? Les dijo, miren, nosotros no tenemos autoridad para hablar por nadie, ¿no? Una cosa que es bastante conocida, bastante lógica. Pero cuando dijo eso, sí, no, reúnanse cuando quieran, no, pero aparte de eso, dice, nosotros, ¿qué podemos, cómo podemos vender el aire, vender los árboles, vender los ríos, vender todas esas fuentes de vida que hemos tenido durante siglos y siglos y siglos? Dice, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Y entonces le dijo que no. Y le dijo que no. Y obviamente Jackson no entendió. No pudo entender. ¿Cómo entender? Claro. ¿De civilización o barbarie? Claro, exactamente. Fíjate quién estaba en la barbarie, entonces, ¿no? ¿Quiénes eran los bárbaros, no realmente? Totalmente. Eso ha pasado también en México, ¿no? Cuando llega la civilización a los bárbaros, resulta que los bárbaros tenían una civilización mucho más adelantada, construida, socializada, que lo que le venían a proponer los españoles con la conquista, ¿no? Sí, seguro. Civilización o barbarie. Repasando un poco, Susi, si te parece, en su momento también cuando estudiábamos estas cosas dramáticas de América Latina, sobre todo la etapa precolonial y colonial, ya después, una vez que llega el español, había como una especie como de estudio muy importante que habían hecho sociólogos, antropólogos, y dos de ellos en un trabajo que se llamó, o que se llama, mejor dicho, porque está vigente, La población en América Latina, hicieron una especie de, digamos, de raconto de lo que
cómo se había dado el tema de la tremenda mortandad de aborígenes o de pueblos originarios que había en ese momento, ¿no? En 1492, o sea, a instancias casi del momento de la llegada del español, se calcula que la población de América Latina era de 60 millones de seres. 60 millones de seres. Eso fue en 1492. En 1593, o sea, 101 años después, adivina cuánto había. ¿Qué población había? La décima parte, más o menos. No se puede creer. 1 millón. 1 millón. Pero el tema... Claro, pero el tema, claro, uno puede pensar desde esta mirada que fue una masacre, que mataron a todos, que los destrozaron a todos, que fueron guerras terribles, que fueron guerras inhumanas. No, el tema no fue solamente el aspecto bélico. Lo terrible fue que hubo 3 elementos más que decidieron la suerte de estos pueblos. Digamos, uno de ellos fueron las epidemias. Desde luego, porque las trajo el español. Claro, la trajo el español y causó una mortandad tremenda. También los españoles se llevaron las enfermedades venéreas, ¿no? Que fueron bastante graves para ellos. Pero la mortandad por esa vía fue bastante importante. Pero además hubo, y de los conflictos y de las guerras y de la violencia, hubo un hecho que fue fundamental, que se lo conoce con el nombre de desgano vital. Desgano de vida. Y esto se explica porque, por un doble motivo, los aborígenes, los pueblos, digamos, aún los más desarrollados, sintieron, con la llegada del español, que habían sido abandonados por sus dioses. Y seguramente se sentirían culpables por eso, o se sentirían, digamos, desprotegidos, y comenzó toda una etapa de, como acabo de decir, de desgano de vida. No había ni ganas, ni deseos, ni necesidad o posibilidades de querer seguir viviendo. Pero además, cuando se dieron cuenta del horror y de la brutalidad de las conductas de los invasores, se dieron cuenta de que estaban perdidos en serio. Y entonces realmente no quisieron reproducirse. Por eso se llama desgano de vida. No quisieron reproducirse, porque ¿para qué? ¿Para ser esclavos? No. Entonces, hay hechos que son dramáticos y que marcan justamente a fuego todo esto. Fíjate vos, las mujeres embarazadas, las que estaban embarazadas y las que quedaban embarazadas, se arrojaban desde los acantilados o de donde hubiera un lugar para tirar los barrancos y se mataban. Preferían estar muertos con sus hijos para evitar el dolor de la esclavitud. Yo estuve en México viviendo unos cuantos años, y más o menos fui viendo la historia porque es fascinante. Y estando en Chiapas, en el cañón del Sumidero, un pueblo entero se arrancó con tal de no ser conquistado por los españoles. Claro. Sí. Donde yo viví, que es la nación purépecha, hubo un caso muy especial. Llegó un regidor. Primero llegó un español terrible. ¿Qué hicieron? Los purépechas se metieron bajo la montaña en los ríos subterráneos. No pudo conquistarlos. Pero después llegó un regidor que cuando conoció la nación purépecha se quedó fascinado. Se volvió a España y se hizo nombrar obispo para venir con la investidura eclesiástica. Ese hombre era amigo de Tomás Moro y usó la utopía para desarrollarla en la zona. ¿Vas a poder creer que aún la nación purépecha es fuerte y sigue todavía las directivas del Tata Vasco de Quiroga? Las regiones que él marcó, las artesanías
Ya los purépechas trabajaban el cobre con técnicas chinas del siglo XII, que habían llegado excursiones chinas a América por el lado del Pacífico, pero él le trajo a las clarisas con otros tipos de horno. Y Santa Clara del Cobre es un lugar donde se realizan unas preciosas piezas de cobre que es renombrada a nivel mundial. En Paracho, que trabajaban la madera, les enseñó a hacer lutería. Y grandes músicos como Paco de Lucía han ido a Paracho a comprar sus guitarras. Y así como eso te nombro todas las artesanías que se te puedan ocurrir, maravillosas que hay en Michoacán, se siguen haciendo gracias a esta utopía que desarrolló el Tata Vasco, que todavía los purépechas lo nombran y se le caen las lágrimas por lo que hizo ese hombre, ese regidor que se convirtió en obispo. Mirá vos, porque los regidores tenían en general mala fama, ¿no? Sobre todo los corregidores eran los que venían a cobrar impuestos, ¿no? Claro. Y eran bastante odiados, pero bueno, seguramente algunos se querenciaron. Eso era muy común también, que la gente se identificara con los valores del lugar donde estaba, ¿no? Era bastante interesante eso también. Sí, dijeron dónde había agua y entonces el Tata con su báculo golpeó y dijo, hay agua, y bueno, y salió agua, entonces es un milagro, y bueno, entonces todo eso se recrea, ¿no? Pero te digo cómo desde un pueblo que se tira íntegramente a un desfiladero de 1 kilómetro a la altura del precipicio, mujeres, hombres, todos, niños, todos se tiraron. Sí, sí. A alguien que tuvo la capacidad de ver la riqueza de un pueblo y lo hizo desarrollar, ¿no? Increíble. Bueno, Dayana, nos toca el corte de las 1:30. Adelante. Un delito, Llorona con sanción bien definida. Te agarran 4 canallas, Llorona te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, Llorona, hasta la frontera sur, hay un reguero de huesos, Llorona, que alguna vez fueron tú. Ay, de mi Llorona, Llorona, mi niñita mexiquense. Te fuiste para la escuela, Llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, Llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, Llorona, te mata la policía. Ay, de mi Llorona, Llorona, cuando tendré
la noticia que ante los feminicidios Llorona se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, Llorona, y se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, Llorona, y se empiece a aplicar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Norte a sur se moviliza. Hola, Dayana. ¿Podrías poner lo de los jubilados? Que está antes que La Llorona. Así hablamos con Roberto sobre el tema. La Cámara de Diputados tenía la cantidad necesaria de votos para voltear el veto. Tenía 33 de mano y el ancho de espada. No podía perder. Pero bueno,
Del otro lado había 5 millones de dólares. Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Federico Turnier y Pablo Servi habían votado a favor del aumento a los jubilados. Pero ahora, bueno, prefirieron defender la libertad de cambiar de opinión. Por una mejor oferta. Los 5 coimeados enfrentaron un verdadero dilema. ¿Mejorar la vida de los jubilados o mejorar la vida propia? Y bueno, pero al final vos lo pensás, ¿qué hicieron los jubilados por nosotros, ah? Le quieren dar tiempo a un gobierno que, mientras dice que no hay plata, monta un circo represivo millonario en el Congreso. Milei prometió luchar contra la casta y está luchando contra los jubilados usando estrategias típicas de la casta. Coima, valijas, cambiar cargos por votos. Es que la mejor forma de combatir la corrupción es conocerla, y para conocerla la tenés que practicar. Se ve que la motosierra contra la casta era en realidad un desafío de TikTok tipo objeto o pastel. Contra los jubilados es objeto, es una motosierra real. Contra la casta es pastel, es una torta de guita. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la... Bueno, un temazo el de los jubilados, ¿eh? Sí, todos los entretelones, viste, estas agachadas, estas cosas tan mezquinas, tan vergonzantes, ¿no? Porque realmente yo escuchaba a una de las mujeres mayores que les decía a la policía, pero vos no tenés padres, no tenés abuelos. Le decía, ¿qué estás haciendo? Le decían, ¿no? A los policías, y sobre todo había mujeres también algunas, y que las empujaban y las intentaban llevar para atrás. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué podrá pasar por la cabeza de alguna de ellas en algún momento, algún pequeño quiebre, ¿no? Algún pequeño resquemor o dolor o reflexión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de esa gente, ¿no? Me acuerdo cuando en otras partes del planeta pasaban cosas parecidas, ¿no? Y cuáles eran, no había respuestas, porque había todavía ciertas conductas éticas que podían salvarlos, ¿viste? Pero acá realmente es una cosa tan tremenda la conformidad de esta gente de actuar de esa manera y no sentirse culpable, agraviada o no sé, realmente es terrible, ¿no? Y sobre todo el que no hace nada, ¿no? El que no hace nada por los jubilados, el que no hace nada con la obligación moral que tendría, ¿no? Además del compromiso político, ¿no? Es terrible la insensibilidad, la increíble insensibilidad y perversidad con la que se está trabajando. Hoy tuve oportunidad a la mañana fui a hacer una compra, y cuando volvía pasaba por un negocio de acá enfrente del complejo donde yo vivo, y vi a la dueña del negocio, que es una amiga y compañera, enardecida hablándole a una clienta que se iba con un montón de bolsos que le había comprado. Le decía, por favor, si usted lo votó, reclame a su gobierno. Ya basta de hablar del pasado. Si usted votó a Milei, reclame. No porque se robaron todos, no. Golpear a los jubilados ahora, ¿por qué es? Claro. Actuar contra los jubilados, ¿por qué es? Que la carne siga aumentando, ¿por qué es? Que esté pasando lo que está pasando, que hoy me enteré de algo terrible. Milei ha sacado un decreto desde ¿existe el CONAFER todavía? ¿El CONAFER? No sé. Desde el Instituto Mayor de Comunicación ha cerrado la radio Rebelde de Rosario. Ah, mira. Por un comunicado, Miles avisó. Por un comunicado que Ricardo mandó a nuestro, yo lo mandé a Rosario, a mis compañeros de la radio Rebelde acá, y les dije, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí se enteraron y se empezaron a mover, y efectivamente le cierran la radio por ilegal.
Claro. Y sí, está bien. Digamos que los criterios de libertad son tan particulares para este individuo, ¿no? Que se hace difícil entenderlo, ¿no? Realmente. Hoy estaba escuchando, no sé, el tema del discurso que dio en la ONU, ¿no? Tuve la malhadada idea de escuchar los 14 minutos que habló. Yo te digo, era algo, pero realmente fantasmal, ¿no? Las cosas que planteaba en un foro como la ONU, ¿no? Realmente te juro que era para el asombro, ¿no? Realmente, para el asombro su criterio, su concepción, ¿no? De política. Y comienza diciendo que él no es político, que él en realidad no es político, que él es un economista. Entonces, bueno, digamos, no voy a analizar el discurso porque realmente tiene tantas cosas realmente insólitas, poco menos que, bueno, pero digo, el tema en particular de los jubilados, ¿no? Yo digo, toda esta gente tiene familias, tiene historias, tiene actitudes de vida, de lucha, que más que menos tiene memoria de todo eso, de lo que hicieron los jubilados, de lo que pueden, de sus luchas, de todo, de su trabajo. Es decir, digamos, ¿a qué se está apelando con esto, no? ¿Qué es lo que está en juego en todo esto? ¿Cuál es el criterio, no? Realmente estaba anticipándolo ya él, estaba anticipando todo ya él. Sí, nos quiere eliminar. Sí, sobran. Claro. Lo que está pasando a nivel de medicamentos, que no dan más los anticoagulantes, hay que pagarlos. No están dando más la insulina. Tienen que esperar 3 meses. ¿Cómo un diabético que es insulino dependiente puede esperar 3 meses a que le entreguen la insulina? Eso es... Nos quiere eliminar, no hay duda. Nos quiere que nos muramos. Sí, y los electrodependientes también. Los electrodependientes ni hablar, que está anunciando que para el verano preparémonos que va a haber corte de energía, ¿no? Vos sabés que estaba escuchando a Loa Navarro, que hablaba justamente de todo esto, ¿no? Porque las encuestas están dándole muy negativo, en este caso al presidente, pero planteaba justamente ese tema, ¿no? Que iba a pasar en el verano, entre el dengue, que ni siquiera dieron las vacunas, no ofrecieron las vacunas, y el dengue va a estar presente, obviamente, y ya saben que el dengue va a matar gente, y va a hacer colapsar hospitales. Va a ser otra especie de COVID, ¿no? Pero esto es una cosa, yo creo que está buscado todo esto, sin ninguna duda, para... Claro, con una perversidad... Terrible. Con una perversidad, Roberto, que es increíble. Estamos volviendo al medioevo en algunas cosas. Cuando lo habíamos anunciado hace unos años de que lo que se avecinaba en el mundo era una vuelta al oscurantismo medieval, cuando escuchamos a nuestro presidente decimos, y no hay dudas. Bueno, hay que seguir peleando, Susi. Entre las pestes y los incendios, cada vez la cosa se pone más terrible, ¿no? Qué cosa que nos toca vivir. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Cuando yo vivía en México y volví a la Argentina en el 2011 muy ilusionada, muy feliz de volver acá. Yo vi renacer la Argentina, yo me fui en el año 99, cuando la Argentina estaba destruida, cuando yo iba hacia Buenos Aires y veía todo en remate, todas las industrias cerradas y demás. Demoré 3 años en volver por primera vez a la Argentina desde México y vi el resurgimiento con la llegada de Kirchner. Y vi el resurgimiento y venía 2 veces por año a visitar a mi familia, a mis hijos. Y yo no podía creer lo que estaba viviendo la Argentina, ¿no? Un renacimiento que parecía que era imposible. Parecía que era imposible, pero fue. Así que yo no tengo dudas de que puede volver a ser. Sí, vamos a apelar a eso, vamos a apelar a esas posibilidades,
son un poco más gratas. Vos sabés que leyendo a Byung-Chul Han, el último escrito que sacó fue eso, el tema de la esperanza. Que se tiene esperanza en lo que aún no se cree, que es lo más importante. Que es el motor para que las cosas sucedan. Tener esperanza en lo que uno cree que no va a suceder. Sí. Interesante, muy interesante el último trabajo de Han, muy interesante. Bueno, a los oyentes le digo, es un escritor, es un filósofo surcoreano que vive en Alemania y un gran estudiante de Heidegger, y que realmente hace un estudio de la sociedad actual que realmente es muy, muy interesante, muy interesante seguirlo y leerlo, muy interesante. Sí, yo lo tengo leído también. Lo que pasa que quizás los primeros trabajos de él fueron de carácter más descriptivo, ¿viste? No se metió realmente en la cocina de la filosofía que él trata de desarrollar, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, es una mirada que tiene parte del mundo oriental, pero obviamente con mucha presencia del pensamiento filosófico occidental, ¿no? Y bueno, digamos, como que yo digo que este tipo de autores, de escritores o de proyectos o de propuestas, me parece que todas pueden ser importantes en tanto y en cuanto se transformen en herramientas que nos puedan servir. Y de ese punto de vista, si son herramientas que sirven, hay que tomarlas, las diga quien las diga, aunque a lo mejor no sean necesariamente las que uno supone que son las mejores, pero son herramientas que están disponibles. Si se pueden tomar, se toman. No hay que hacerle asco a nada, digamos. Porque de la descripción que él hace de la cosa esclavista del trabajo esta cosa de yo soy un emprendedor y me valgo por mí mismo y por lo tanto es una forma de esclavitud. Y él lo describe muy bien. Si la gente tomara conciencia de eso, ¿cuánto? ¿Vos tomás Uber alguna vez? No, jamás. Yo nunca. Bueno, Uber es eso. Uber ellos son trabajadores independientes que pagan un porcentaje a un ente lequia, lo que es belga, el 30% de sus ingresos, pero son libres. Trabajan cuando quieren, como quieren. Y es una manera de esclavizar, porque no tienen ningún derecho. Solo el derecho a trabajar. No hay otro derecho que tengan adquirido. Y no son conscientes de eso. Claro. Es increíble cómo se ha ido infiltrando esta cosa, ¿no? De que sos libre si no tenés ningún tipo de relación de dependencia con nada, y es una manera de esclavizar. Claro, en tanto y en cuanto el término libre remita a la individualidad, se corta el sentido de la libertad. Totalmente. Yo soy libre, vos sos libre, somos libres cuando sentimos libres a los demás también. Es decir, cuando el yo se transforma en nosotros, ¿no? Cuando es comunidad, cuando vos sentís que perteneces a la comunidad, claro, que formas comunidad, que trabajás en comunidad, en el bien común, ¿no? En el bien común. En ese punto, Susi, vos sabés que tenemos un grupo de compañeros que vos creo que lo debes haber escuchado alguna vez, que nos contó cosas que realmente para muchos de nosotros y nosotras fueron para el asombro, ¿no? Que era la cantidad de gente que forma parte de los llamados grupos asociacionistas. Hay más de 1 millón de gente nucleada en el asociacionismo en el país. Y no es poca cosa, ¿viste? Lo que pasa es que no son tan visibles. Por eso es importante y nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? Que se dé visibilidad a ese tipo de actividad. Porque de alguna forma
nos permite ser un poco más autónomos con respecto a las formas institucionales que ya sabemos cómo funcionan. Las formas institucionales no son necesariamente ni malas ni buenas, tienen sus limitaciones. Y en ese punto nosotros tenemos que ayudar, de alguna manera, a propiciar un desarrollo autónomo, sostenido, que nos asegure mínimamente que formamos parte de esa comunidad, sin tanta necesidad de los rubros y de los discursos políticos, que sobre todo están tan degradados en los últimos tiempos, ¿no? Ya lo hemos visto. Totalmente, no hay duda de eso. No hay duda. Buenas noches, Marcelo, bienvenido. Hola, gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos listos. Nosotros estamos hablando del asociativismo, de la gente que trabaja en comunidad, de la gente que trabaja por el bien común versus los trabajos individuales, disque libres y que en realidad forman esclavos, ¿no? Trabajos libres, como decís vos, que cada vez se difunden más, ¿no? Estos trabajos que generan el individualismo, tantas cosas, ¿no es cierto? El Uber, el trabajar... del pedido ya, de todo este tipo de trabajos que son servicios, que donde la gente no tiene ningún derecho y paga por trabajar, ¿no? Exactamente, claro, y te hacen sentir microempresario, microemprendedor, tenés que pagar impuestos, no tenés leyes sociales, no hay sindicato, no hay forma de asociarse y protestar, ¿no? Bueno, todo esto, el neoliberalismo sabe lo que hace, el capitalismo sabe lo que hace, ¿no? Todas estas nuevas formas, el teletrabajo, además, vos sentado en tu casa todo el día y ante una pantalla, sin contacto con otro compañero o compañera, el sindicato va quedando en la historia. En fin, el capitalismo realmente se la sabe todas, ¿no? Y cada vez dificulta más la posibilidad de hacerlo cambiar. La dificulta, no quiere decir que sea imposible hacerlo cambiar, ¿no? Vos sabés que yo estuve mirando en este fin de semana, creo que el domingo me dediqué, tenía que liberar un poco mi cabeza, a mirar una serie acá que se llama El Encargado. Sí. Santo Dios, increíble. Yo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Justamente, ¿no? Es todo un movimiento en contra de los encargados de edificios, donde este tipo les ofrece que en vez de pagar el sindicato, se quede con la plata del sindicato. Entonces le aumenta, son autónomos, pasan a ser autónomos y los convence de tal manera que lo terrible es que llegan a un arreglo entre el sindicato y la comisión senatorial que lo estaba por meter preso al tipo, llegan a un acuerdo que el tipo trabaje en un sector muy pequeño solamente para no destruir al sindicato. Y el tipo termina la serie que yo vi citado por un presidente, que no sé cuál es el presidente, pero el actual, para estudiar su modo de que la gente se vuelva autónoma y deje los sindicatos. ¿Qué tal? Claro. Y sí, es una tendencia ya, bueno, puesta a rodar. Claro, la explotación sigue estando en forma inmisericordia en todas partes, pero la disfrazan de tal manera que pareciera que todo marcha, quieren hacer creer que todo marcha sobre ruedas, ¿no? Somos todos autónomos, trabajadores independientes. Mentira, ¿no es cierto? Estamos cada vez más jodidos por el sistema, por todo. El sistema, no solo en Argentina, ¿no? El sistema nos oprime cada vez más. Increíblemente, pero no se nota incluso. No somos trabajadores, somos colaboradores. Nos quieren hacer pasar por colaboradores. Creo que en Argentina también se dice así, ¿no? Vos sabés que esta figura del supuestamente
independiente, el trabajador independiente, tiene su procedencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, vos seguramente lo habrás vivido un poco más de costado si no estabas acá, pero ya en la década del 90, acá se hablaba de, como categoría sociológica de medición, el trabajador, el TCP, el trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia era alguien que hasta se ufanaba de ser trabajador por cuenta propia. Decía, no, yo soy independiente. Lo que él omitía era que había llegado a ser trabajador por cuenta propia porque lo habían echado de los trabajos en la época del menemato y se había quedado sin trabajo. Y entonces, claro, era trabajador por cuenta propia porque no tenía nada, lo habían echado y le habían dado una indemnización miserable donde se había puesto un pequeño kiosquito por ahí. O cancha de pádel, que había una por manzana. Exacto. Y si no, un tallercito o un taxi entre tres. Un taxi, y obviamente. Claro. Bueno. Y sí, bueno, que claro, 2 minutos para nuestro corte de las 22. Las 22. De las 22. Perdón, vamos a un tema musical y pasamos a nuestro otro sitio, porque Dale. ya termina. ¿Sí? Dale. Un ratito. Adelante, Dayana, con el tema musical, por favor. Es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Di María, a Manuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas, como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Adorniador. ¿Cómo no lo vas a homenajear al mejor zurdo? Adorniador. ¿Cómo es que se puede ser tan pelotudo? ¿Cómo no acordarte del 10? ¿De qué manera olvidarlo? Si es más famoso que Milei, en todas partes está el 10. Si en cada pelota está él, en el amor del pueblo vive él. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te vas a olvidar? Todos los que nombraste aman al 10, lo quieren más que al Papa en Nápoles. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te vas a olvidar? Habló temprano el boludo mayor y ni su vieja sabe bien quién es. La conferencia que se arma, todo el país le paga el sueldo y más. Caen las tropas de la nación más y la pepona que tomó la rica. A ver, algunos zurdos felicita. Hijo de puta, yo te hago acordar. Maradó. Él es parte de nuestro corazón y de amor nos ha llenado el alma y su nombre corre por mis venas. Maradona es el gran orgullo argentino. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los Domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a
tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi. Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Bueno, acá estamos otra vez. Estamos otra vez con Marcelo y Susi. Yo había dejado una pregunta, si te queda cómodo, Marcelo, danos una idea de cómo se está viviendo en este momento, allá por donde estás ahora en Guatemala, la situación internacional, la geopolítica. Sí, Guatemala, al igual que todos los países acá de centroamericano, ¿no? Marcelo, danos una idea. No, Susi tendría que mutearse un poquito. Ajá. Susi. Hola. Ahora, Marcelo, sí. A ver si podés. Bueno, a ver, sí, toda Centroamérica, sí, que para nosotros en Argentina es bastante desconocido, ¿no? Es un cúmulo de países. Marcelo, ahora podemos saber que para nosotros es un cúmulo de países.
¿Me escuchan? ¿Cómo está? Porque, ¿sí? Bueno, digo, sí, ahora Centroamérica, sí. Escuchás mal, Marcelo. desde Argentina se ve como un grupo de países, las mal llamadas... Hay que repúblicas estar en un bananeras. momento que se corta, Marcelo. Desde Argentina, es como un grupo de países mal llamados repúblicas bananeras. Espero. Me parece que sos vos, Susi. Se corta, Me parece que tenés que mutearte, Susi, un poquito, porque estás aquí saliendo con otra voz. A ver, Marcelo, dale. Ahora sí. Desde Argentina, Centroamérica se ve como un conjunto de países más o menos indiferenciados. Centroamérica, la región más pobre de Latinoamérica. Bueno, es así, de hecho, tiene los peores índices, peor que en las islas del Caribe incluso, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice. Costa Rica es la excepción, ¿no? Costa Rica ha tenido un proceso más socialdemócrata y tiene un estado benefactor que todavía funciona mal, a los golpes, pero funciona un poco más. Los otros países, bueno, han sido históricamente los países más abandonados, más golpeados, donde tuvieron lugar las guerras internas terribles, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Guatemala, guerras con una cantidad de muertos, desaparecidos, masacres. En general son países poco visibilizados desde Argentina, ¿no? Se habla de estos países solo cuando hay una catástrofe natural, un terremoto, una erupción volcánica, mueren 1.000 personas, 10.000, qué sé yo, 20.000, el último terremoto en Guatemala ya hace años, ¿no? Muere gente, claro, con construcciones muy precarias, construcciones de adobe todavía. Bueno, digo todo esto como para entender, Centroamérica es una región donde se vive mucho más que en Argentina el hecho de ser una colonia norteamericana, un protectorado, se puede decir. Por supuesto, son países formalmente independientes, más o menos al mismo tiempo que Argentina, que todos los países de Latinoamérica. Y en la primera década, las 2 primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Se dan las independencias formales, la independencia del reino español, ¿no? Pero rápidamente pasaron a ser colonias. Acordémonos, en 1823, John Monroe, el entonces presidente yankee, allá dijo aquello de lo que se conoce como doctrina Monroe, América para los americanos, como para marcar ahí un territorio hacia las potencias europeas. No se metan acá, que este es nuestro patio trasero. Bueno, entonces acá en Centroamérica eso se vive mucho más crudamente que en Argentina. Por lo que voy viendo ahora, estando fuera de Argentina, pero informándome, ¿no? Lo escucho a ustedes, leo, hablo con algún argentino. Argentina también ahora está pasando a ser así, abiertamente, ¿no? Un protectorado yanqui. No es tan así, pero hay una presencia cada vez más grande, bases militares, cosas que antes eran impensables. O sea que vamos para atrás realmente, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos ha tomado Latinoamérica como su reaseguro, por supuesto, en esta situación geopolítica donde va perdiendo la hegemonía, la super hegemonía que tuvo desde después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 60, 70, la Guerra Fría. Ahora, siglo XXI, con la aparición de la superpotencia económica china, y con Rusia, la heredera de la Unión Soviética, ¿no? Renacida potencia militar, y con la construcción esta de los BRICS, ahora ya son 10 países y hay una lista de espera como 20 países más, y toda esta intención de desdolarizar la economía mundial. Entonces Estados Unidos ve que va perdiendo cada vez más terreno. Por eso Latinoamérica es su reaseguro, ¿no es cierto? Donde saca materias primas, mano de obra casi regalada, nos tiene absolutamente amarrados a todos los países, ¿no? Con la deuda externa. Pues, sigue siendo su patio trasero, seguro. Por eso, bases militares por todos lados, la cuarta flota ahí patrullando el Caribe y el Atlántico, todo el Atlántico subecuatorial, ¿no? Centroamérica es así descarnadamente una colonia yanqui acá. No hay decisión política de importancia que no pase por la embajada norteamericana, ¿no? Es realmente el virtual poder. Todo se decide desde ahí.
claramente, ¿no es cierto?, el embajador, incluso hasta de cosas groseras, un embajador yanqui que ya... Creo que... sí, porfa, sí, cuando prendés el micrófono ahí tengo el retorno. Un embajador yanqui, que después fue a Venezuela, un tal Todd Robinson, era una cosa así abusiva, lo corría del estrado cuando estaba hablando el presidente y se presentaba él. Anecdótico, pero como para mostrar cómo se ve. Y acá no hay familia prácticamente, en Guatemala, incluso familia de clase media alta, ¿no? Clase alta, que no tenga un familiar en Estados Unidos. Todas las familias tienen a alguien que ha migrado. Es una válvula de escape la migración ante la situación pavorosa de la economía acá. Guatemala, hay que aclarar, a nivel macro no es una economía pobre. Guatemala, qué cosa curiosa, ¿no? Es la 9ª economía en Latinoamérica, por delante de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay. O sea, que tiene una economía incluso próspera. Después de la pandemia, el quiebre ese que se dio en todo el mundo, ¿no? El bajón del Producto Bruto global, ¿no? Guatemala tiene un crecimiento interanual sostenido de un 3% más o menos, que no es poco, ¿no? Está creciendo, pero claro, muy mal, muy injusta, muy asimétricamente repartido. Entonces acá la desocupación es grande, enorme. Desocupación, subocupación, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Gente que se los quiere presentar, el discurso dominante los quiere presentar como microempresarios, microemprendedores, un tipo que puso un kiosquito o que vende refrescos por la calle o que vende helados por la calle. Bueno, la mitad de la población está en esas condiciones, ¿no? Hay como un 60% de la población urbana semiocupada o desocupada. Entonces la gente migra. Y del campo, ni se diga, ¿no? Campo, Guatemala, toda Centroamérica en general, tiene un paisaje social distinto a Argentina, porque acá el campo sigue siendo lo más importante en la producción, materias primas, ¿no? Estas cosas primarias, ¿no? Café, azúcar, últimamente palma africana, la palma aceitera, ¿no? Que se usa para la producción de biocombustible, frutas tropicales, ¿no? Y en Guatemala la mitad de la población vive en zona rural. De hecho, bueno, hay que tener en cuenta, es la población americana prehispánica más grande de toda Latinoamérica, más que Bolivia, que Perú, que Ecuador, que tienen una gran población indígena. Acá es un 50% de población abiertamente indígena, mayas, ¿no es cierto? Hay varias etnias, cachiqueles, quiché, sutujiles, pero todo es un tronco común. Los mayas que viven acá en Mesoamérica, desde la península de Yucatán, cruzando toda Centroamérica, desde hace 4.500 años, ¿no? La gran cultura maya del imperio, allá de 500 años antes de nuestra era, ¿no? Una cultura fabulosa. De eso quedan los vestigios, claro. Y la población maya, que es la población más empobrecida. Todo esto para pintarte un poco el panorama. Bueno, entonces, ¿cómo se vive acá la geopolítica? La gente por la calle tiene a Estados Unidos como el referente. Eso. Entonces, la gente migra, se calculan más o menos unas 400 personas diarias salen del país rumbo a Estados Unidos. Fíjense qué éxodo, ¿no? 400 personas diarias. Por supuesto, no todos llegan, los devuelven, los paran en la frontera, mueren en el intento, en fin, mueren al cruzar el desierto. Hay de todo, hay bandas que se dedican a secuestrar gente, mujeres que secuestran para esclavitud sexual, situaciones pauperma, más o menos, háganse la idea de toda la población negra africana que va cruzando el Mediterráneo en esas pateras, en esos barquitos ahí de porquería, ¿no? La mitad se hunden, mueren en el intento, y cuando llegan allá lo corren a los tiros. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. De todos modos, la migración sigue saliendo de toda la región centroamericana. Estados Unidos es el referente absoluto. Para la población, la gran masa popular, los de a pie, que no tienen trabajo, que viven con sueldos magros, que viven en condiciones muy precarias, e incluso para la alta oligarquía también sigue siendo el referente. Son socios menores de los capitales norteamericanos, las decisiones pasan siempre por la embajada. Esto es más o menos similar en todos los países, ¿no? Nicaragua tiene un perfil distinto ahora. Hay
encendido discurso antiimperialista, ¿no?, con el gobierno de Daniel Ortega, que no es el mismo sandinismo de la década de los 80, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho eso, pero en general, ¿cómo se ve la situación geopolítica? Nos consideramos acá patio trasero porque lo somos, se depende tecnológicamente, económicamente. Toda esta gente que viaja y se va a Estados Unidos, incluso de las islas del Caribe, ¿no es cierto?, de Puerto Rico, Dominicana, Haití, toda esta gente manda remesas hacia los países. Guatemala es grande, es por lo menos un 15%, no es poca cosa, ¿no? 15% del Producto Bruto de Guatemala lo dan las remesas. O sea, si no estuviera eso, que es una válvula de descompresión, ¿no?, la situación económica, social, sería mucho peor aún. Ese dinero, pequeñas remesas, sumados son miles de millones, ¿no es cierto? Son, a ver, más o menos unos 10.000 millones de dólares al año, no, un poco más, 15.000 millones de dólares al año, algo así. Digamos que, perdón, Marcelo, digamos que entonces no le genera sobresaltos Guatemala ni casi ningún país de Centroamérica a Estados Unidos. No, hoy día no, para nada. Sí fueron un dolor de cabeza en la década del 70, 80, inspirado por la Revolución Cubana, revolución triunfante con movimientos guerrilleros. Acá también hubo movimientos guerrilleros en toda la región. Nicaragua, de hecho, bueno, llegaron a ser poder, ¿no?, Frente Sandinista. El Farabundo Martí en Salvador, la URNG, eran 4 grupos que se aunaron acá en Guatemala, el PGT, la ORPA, en fin, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y con zonas liberadas, lo mismo que fue en el Ecuador, en Salvador. Entonces sí, fue un dolor de cabeza, pero por supuesto, ¿no es cierto? Porque una Cuba pasó, Nicaragua en el 79 pasó, bueno, ya no más. Entonces la represión que siguió fue, pues la década del 80 está marcada por una represión furiosa, y eso ha dejado en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Acá creo que el otro día hablamos, lo comenté así de pasada, la represión acá comparativamente con todos los países latinoamericanos, durante la Operación Cóndor, durante los años así de la peor represión, 70, 80, Guatemala fue lo peor, porque la cantidad de muertos, desaparecidos, aldeas masacradas, población migrante interna, ¿no?, migración forzada, gente que escapó de las zonas de guerra, la zona rural, venía para la ciudad, ¿no? Fue terrible. Hay contabilizadas más de 600 masacres acá. Masacres. Se habla numéricamente hablando, dentro de las diferencias que pueda haber, de 150.000 guatemaltecos, ¿no? Desaparecidos. Desaparecidos, sí. La cifra que quedó como oficial fueron 45.000, pero puede ser que sea mayor. 200.000 fueron la cantidad de muertos, que eso lo registraron. Hubo 2 estudios muy grandes, un Nunca Más, como fue en Argentina, ¿no? Uno que hizo Naciones Unidas, con una comisión específica, Comisión para el Esclarecimiento Histórico, son 11 tomos, no, tomos así, un estudio muy pormenorizado, y la Iglesia Católica, que ha tenido una posición medio de vanguardia en Guatemala, como fue en El Salvador, en algún momento, ¿no? Con Romero, con el obispo Romero. Con el obispo Romero, los curas asesinados en el 89, ¿no? Ellacuría, en fin, Ignacio Martín Baró. ¿no? La Iglesia hizo otro estudio similar también. Bueno, la cantidad es increíble. Puede ser que incluso haya subregistros, puede ser. De todo modo, hay que considerar que son casi 250.000 muertos y desaparecidos sobre una población de 6 millones. Claro, eso es terrible. Claro, es terrible, y bueno, y eso creó una cultura de terror, pedagogía del terror le llamaban, ¿no? Una cultura del terror, del silencio, de la despolitización. Entonces, acá en toda Centroamérica, Estados Unidos se lo odia y se lo vanagloria al mismo tiempo. Es una relación de amor-odio, porque claro, acá se le dice gringo a los yanquis, ¿no? Sí, acá también. Acá también. ¿Ah, sí, claro. Ah, sí, pero los gringos no eran allá los italianos de La Pampa. No, acá a los gringos se le dice a los yanquis, sí. Sí, no, es verdad, sí, originalmente eran a los italianos, sí, los gringos, sí. Pero claro. No, ahora se universalizó para Estados Unidos. Sí, bueno, sí.
Bueno, y eso, hay esa relación confusa, ¿no? Pero se depende de Estados Unidos. Y políticamente ni se diga, se depende totalmente, ¿no? Se depende. Los vaivenes políticos finalmente tienen que ver con decisiones que se toman en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no lo dice oficialmente, claro, pero en sus geoestrategias, su frontera sur, que está en el río Bravo, ¿no? Con México, ha bajado, está acá, en este momento está en Guatemala. Por eso están poniendo todo el esfuerzo en lograr que Guatemala sea la barrera de contención de la migración que viene del sur, que no es solo centroamericana, ¿no? Toda gente que viene de Sudamérica, africanos, no sé qué camino hacen, pero acá pasan por el tapón del Darién, ahí en entre Panamá y Colombia. Hay una zona selvática, no hay carretera, se pasa por la selva y se sigue el camino lleno de penuria, por supuesto. Se imaginan, ¿no? Viajar desde el África, desde las islas antillanas, ahí desde el Caribe, llegar a, qué sé yo, a Perú y de ahí empezar el viaje. Pero la gente lo hace, lo cual muestra el grado de desesperación económica que hay en la región, ¿no? Y Estados Unidos tiene una doble moral con esto. Vocifera que no necesita más migrantes. Trump, ni se diga, ¿no? Con este discurso anti-inmigrantes. Los haitianos vienen a comer los perros acá en la ciudad. ¿Se acuerdan lo que dijo en el primer debate, no? Sí. Pero lo que pasa es que se necesita esa mano de obra, porque es la mano de obra subcalificada que hace los trabajos más peor pagar, que no hacen los trabajadores gringos. Obvio. El típico WASP, ¿no? El avispa, ¿no? El blanco, anglosajón y protestante, ¿no? Entonces hay un doble rasero. No los quieren, cierran la frontera. Pero lo necesitan. Y siempre hay un paso de cuántos llegan. Creo que son, no me acuerdo el número exacto, 1.500 personas diarias llegan a la frontera. Algunos pasan. Marcelo, te saco un minuto de esa lógica. Te pregunto por dos cosas. Primero, la iglesia evangelista, por lo menos alguna fracción de la iglesia evangelista, por un lado, y por otro lado los grupos maras, que no están solamente allí, supongo, ¿no? Tienen un anclaje que viene de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos. Pero ¿tenés algún tipo de referencia en qué estado están en este momento esas dos? Claro. Sí, los neopentecostales, como dicen las iglesias neoevangélicas. Eso no surgió casualmente. Vos recién hablaste de Romero, Monseñor Arnulfo Romero. Bueno, la Iglesia Católica en Latinoamérica tuvo, en los 60, 70, tuvo una posición muy progresista. Bueno, la teología de la liberación, que surgió allá del Concilio Vaticano II, tenía su opción preferencial por los pobres, y muchos de los movimientos guerrilleros de Latinoamérica y Centroamérica totalmente vienen a partir de los movimientos estos de teología de la liberación. O sea, fue un dolor de cabeza, una espinita atravesada molesta para las oligarquías y para los yanquis. Por eso surgen estos 4 documentos de Santa Fe entre 1980 y el 2000, ¿no? El número 2 se dedica especialmente a esto, a cómo parar la teología de la liberación, el peligro comunista, ¿no? Con los grupos estos neopentecostales. Entonces Latinoamérica se inundó, y Centroamérica ni se diga, ¿no? Nicaragua, la Nicaragua sandinista de los 80, 85, 88, ¿no? Se llenó de grupos evangélicos, pero se llenó, quiero decir, cada cuadra había una iglesia evangélica, y en la zona rural lo mismo, cada comunidad había 3 templos evangélicos. Todo eso con un discurso totalmente fundamentalista, anticomunista, así visceral, ¿no es cierto? El diablo está metido en todo, atrás de cada árbol está escondido el diablo acechándote, y todo lo que sea preocupación terrenal, bueno, pensemos en los problemas sociales, olvídense de eso, ¿no es cierto? Entonces fue una estrategia política muy bien desarrollada y que dio resultados, ¿no es cierto? En Guatemala, por ejemplo, buena parte de la represión se hizo a partir aupada por las iglesias estas neopentecostales, ¿no? Y eso quedó, y ahora ya quedó incorporado acá en la cotidianidad, y ya hay lugares donde le disputa la feligresía a la Iglesia Católica. Inclusive hay lugares, comunidades rurales, donde hay más templos evangélicos
que lo dice la misma Iglesia Católica, ¿no? Que iglesias, hay muchas iglesias que no tienen cura, por ejemplo, o no hay iglesia católica, pequeñas aldeas en el interior. O sea que todo eso ha sido un movimiento que Argentina también llegó, ¿no es cierto? Barrió toda Latinoamérica. Es decir, vinieron de alguna manera a resolver el problema de Estados Unidos, ¿no? Y en particular... Claro. Es que es una estrategia política, claramente, no tiene nada que ver con lo religioso. Tienen un discurso, por supuesto, así petardistamente religioso. Sí. Uno ve a esos telepredicadores, Jimmy Swaggart, ¿no? Ni sé, los que están de moda ahora, con un discurso incendiario, Cristo viene a salvarnos y el diablo se mete por todos lados. Bueno, además es medio patético porque en las comunidades más pobres los pastores son gente con muy poca preparación que los ponen ahí a repetir ese discurso, un discurso visceral, antiterrenal, ¿no? Mira, yo lo que tuve oportunidad en algún momento, porque hay varias líneas de estos grupos pentecostales, por lo menos acá hay algunas líneas diferenciadas. Creo que es mucho más visceral, como decís vos, en Centroamérica, incluso también en México, ¿no? Y en Brasil ni hablar, en Brasil son terribles. También. Pero lo que me de alguna manera tuve oportunidad de hablar con algunos de ellos, algunos supuestos representantes de cierto nivel, del escalafón, digamos, de poder. Lo que saqué como conclusión es, porque yo me remitía a la palabra de Cristo, ¿no? Y sí, ¿cuál fue la misión de Cristo? Le pregunté a esta gente, ¿no? Y se quedó un poco pensando y me dice, bueno, Cristo vino a salvar a la humanidad. Le digo, pero, digamos, ¿la misión histórica fue esa o esa fue la misión, digamos, que tiene que ver con los preceptos religiosos que el cierto sector del catolicismo defiende? No, vinieron a salvar a la humanidad. Es una palabra. Y que le digo, ¿cuál es la respuesta que puede dar? Y no, dice, que las cosas no pueden ser de otra manera, dice. Es decir, hay un desarme, proponen el desarme moral. Curiosamente, curiosamente, cuando debieran dar, digamos, un camino diferenciado, de alternativa, ya ni siquiera digo de lucha, pero por lo menos de alternativa. No, las cosas son así y hay que entenderlas, no hay otra. Es lo que te dicen, es el desarme moral. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Se hace difícil realmente entender. Uno termina pensando en que la parte institucional que le cabe a la Iglesia en algún punto se reproduce, o por lo menos reproduce un cierto orden a partir de ese tipo de principios, ¿viste? No va a crear cosas mucho más nuevas. Y por eso ese grano que vos decías con la teología de la liberación también les debe haber dolido, sin ninguna duda, a los sectores hegemónicos de la Iglesia, ¿no? Claro, hicieron lo imposible por acallarlo. No, pero que ni siquiera eran comunistas como se los acusaba. No, tenían claro. Una mirada mucho más localizada con la problemática latinoamericana y con los pueblos, ¿no? Una preocupación por la situación social. Sí, pero claro, fue derrotada la teología de la liberación, sin duda. Yo creo que es icónico esa imagen, no me acuerdo de la fecha exacta, en el 82, algo así, el padre Ernesto Cardenal, cura de la teología de la liberación, pidiendo perdón de rodillas y besando el anillo del Papa Juan Pablo II, cura anticomunista, visceral, bueno, que movió, hay una foto que es histórica, el Papa ahí regañándolo con el dedo admonitorio ahí, y el otro de rodillas pidiendo perdón, bueno, y se tuvo que retractar, qué sé yo. Si la teología era un dolor, supuesto, no era la revolución socialista, pero claro, una cosa importante. En Brasil tuvo un Elder Câmara, Leonardo Boff, en fin, la teología del oprimido, Paulo Freire. Chico Méndez. Claro, fue una cosa muy interesante, ¿no? Y además hay referentes. En Guatemala, en Centroamérica, hubo también un buen desarrollo con teóricos importantes. No sé si se conocerán en Argentina, pero un economista marxista, jesuita, Javier Gorostiaga, por ejemplo, no sé si les suena. No. Un par de Ignacio Martín Baró, que inaugura la psicología social en Latinoamérica, un español que vivió en El Salvador, muertos todos en el 89, ¿no? Cuando
cuando venía la ofensiva final del Farabundo Martí, ¿no? Claro, fue interesante este movimiento, pero bueno, hoy día eso quedó acallado y estas iglesias neoevangélicas han copado y siguen copando con este discurso desmoralizador, desactiva la lucha social totalmente, ¿no? Bien, Marcelo, te interrumpo un segundito. ¿Hacemos un pequeñísimo corte para la entrada de las 20 y 22:30? Dale. Gracias, adelante, Dayana. Su reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Comprarle los votos es más fácil que respirar. Su teléfono suena solo para traicionar. Sus bancas tienen más caretas que un cotillón del conurbano. Han hecho el ridículo más veces que Franchella. No es una nena, es una pena. Y si en un tiempo fueron ese gran partido, dime en qué se han convertido. Es que si tienen convicciones, ¿por qué siempre se las venden a unos chantas? Los radicales se van a prostituir en nombre de Irigoyen y Alfonsín. Vota, traiciona o se abstiene, ni embriagar al pueblo los detiene. Cuando entra al Congreso se recaga en ti. Los radicales se van a prostituir en nombre de Irigoyen y Alfonsín. Si hombres de honor han sido su escuela, porque entregan la nación, ojalá algún día se los demande Dios. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Todos los sábados de 13 a 15. Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. De Zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Rivas, Tomás Massa y Federico Flumini. De Zurda, todos los lunes de 16 a 17. Por Radio Rebelde AM740. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740
te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el Salar. Ahí vamos a continuar entonces con Marcelo en la charla esta que estamos teniendo tan interesante, ¿no? Yo te había anticipado un poco una de las dudas con respecto al tema de los maras. ¿Podés ayudarnos un poco con eso? Claro, como no. Acá se los conoce como las maras, ¿no? Las maras. Las maras. Es un fenómeno bien complejo. En realidad son pandillas juveniles que han tomado ya una autonomía y terminan siendo un problema realmente de seguridad nacional, ¿no? Son, en Argentina, ¿qué le diríamos? Una patota, pero bueno, han crecido a un nivel increíble. Se originan en realidad en Estados Unidos, ¿no? En Los Ángeles. Sí. Son los hijos o algún joven nacido allá en el Estados Unidos, hijos de salvadoreños, y que son expulsados de Estados Unidos, deportados, y vuelven básicamente a El Salvador. Pero luego esto se fue regando por todo el área, ¿no? En Guatemala, en Honduras, en Nicaragua en su momento también, en fin, y ahora han tomado un vuelo enorme. Hasta en España ha habido ramificaciones de estas maras. Son grupos, claro, es bien complicada la situación, porque son un problema delincuencial fuerte, muy fuerte, claro. Son grupos que operan básicamente en algunos territorios. Por ejemplo, en los barrios residenciales, en los country, digamos, de Argentina, ahí no están. Están en sectores más bien humildes, los sectores más paupérrimos, las villas miserias. Acá no se habla de villas, los barrios, los lugares populares, ¿no? Los asentamientos precarios, ¿no? Y en los barrios más populares, los barrios de trabajadores. Claro, ¿por qué están ahí? ¿Por qué no salen de ahí? Porque no son tampoco delincuentes que han tomado el país. En El Salvador tomaron mucha fuerza, quizás más, no, sin duda, más que en Guatemala. Por eso vino esta política de tolerancia cero de este presidente, ¿no? Nayib Bukele, que fue realmente un atentado a los derechos humanos, la forma en que lo están manejando, pero claro, dio resultado. Metió preso a medio mundo, joven que caminaba por la calle iba preso. Algunos eran mareros, otros no. Bueno, desapareció la violencia cotidiana en las calles y muchísima gente en Salvador lo ve con buenos ojos, le da su beneplácito, sacó al país de la violencia. Sí, lo que pasa que, por lo que sé, por gente que ha venido acá a El Salvador, con compañeros nuestros y compañeras nuestras de El Salvador que están viviendo acá, nos contaban que esa actitud tan particular, tan fuerte de Bukele, también tenía su correlato, ¿no?, con el tema de la persecución política. Por supuesto. Entonces aprovecharon y se mandaron no solamente contra las maras, sino también contra opositores supuestos políticos o intelectuales. Incidente, exactamente. Claro, estas cosas así neofascistas son siempre un peligro, ¿no es cierto? Porque ¿hasta dónde llegan? Bueno, joven que caminaba por la calle iba preso. Bueno, eso, por supuesto, es un despropósito, ¿no? Claro, terminaron las maras. Las maras, en realidad, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, más o menos tienen el mismo modo operativo. Funcionan por células, lo cual hace pensar que ahí hay una organización bien pensada.
células, grupos de tareas, se les podría decir, ¿no? Que tienen un jefe y no tienen mayor comunicación con otra célula, son todos sobrenombres, ¿no es cierto? El pepino, el alacrán, el qué sé yo, el toro, ¿no? Ajá. Y son delincuentes relativamente de baja monta, ¿no es cierto? No hay operativos, asaltan un banco, por ejemplo. ¿Están ligados con el narcotráfico, Marcelo? Claro, pero a un nivel, son vendedores, dealers, distribuidores, no son los grandes capos que manejan el negocio, ¿no es cierto? Explotan, mantienen presionado a los barrios populares cobrando extorsión. Cualquier pequeño negocio, un kiosquito, una zapatería, una farmacia de barrio, tiene que pagar la extorsión, el comer a la mafia, ¿no? Tipo mafia, claro, eso es lo que te iba a decir, tipo mafia. Les ofrecemos seguridad y mejor que tomen lo que nosotros les ofrecemos, si no les puede ir mal. Y finalmente la gente paga, porque quien no paga, han matado, es terrible la cantidad de gente que han matado. Realmente no se tientan el alma, ¿no? Una expresión muy guatemalteca esa, no tienen compasión. Claro, ¿quién forma las maras? En realidad está un poco criminalizado esto y se dice, con una ideología conservadora de derecha, muy cuestionable, todos los jóvenes de los barrios marginales, de los mal llamados barrios marginales, de las zonas rojas, de las villas miserias, no diría de Argentina, son todos mareros, son todos delincuentes juveniles, están metidos en estas bandas. Bueno, no es así. Nosotros hace ya un par de años, antes de la pandemia, hicimos un estudio desde la universidad pública, la Universidad de San Carlos, con alguna ONG que apoyó también, un estudio bastante pormenorizado en varios sectores, los sectores más rojos, ¿no? de la ciudad capital. Hicimos grupos focales, entrevistamos gente, nos entrevistamos con ex mareros, hay gente que entra a la mara y sale. Ahora ya cada vez eso se puede hacer menos, ¿no? No hay derecho de salida. Pero, y lo que descubrimos es que no más de un 10% de los jóvenes de estos sectores más deprimidos, más postergados, solo un 10% se integra a la mara. La gran mayoría de jóvenes no, busca otro. Trabaja si puede, consigue trabajo de lo que sea, sobrevive como puede con estos trabajos ocasionales, repartidor de pizza, lo que sea, ¿no es cierto? Si alguno tiene la suerte de hablar bien inglés, entra en un call center, o se van a Estados Unidos a trabajar allá de mojados, como se dice acá, de ilegales, ¿no? Ya que es una mentira ideológicamente cargada, ¿no? Que todos los jóvenes de barrios marginales entran a la mara. No es así. Sí. Lo que sí, cada vez más, y en este estudio sí particularizamos bastante, yo trabajé bastante con maras, ¿no? Se llegó a un momento en donde, claro, entrar en una mara es cosa seria, porque solamente cierta gente con ciertas características psicológicas muy particulares puede entrar ahí, porque se pide como derecho para entrar a la mara, para mostrar que uno da su vida por ese grupo, que mate a un familiar. Fíjate vos que, o sea, no cualquiera hace eso. Matá al primo tuyo, a tu tío. Bueno, le cobrás la extorsión y si no paga, te lo quebrás, como se dice acá, ¿no? O sea que es un fenómeno complejo, político, social, psicológico, donde se juntan todas estas facetas. Se ha dicho también, y hay bastantes estudios al respecto, que las maras las ha utilizado, más que nada las ha utilizado brazos ligados a los ejércitos, no es el ejército, pero uniones que hay ahí bajo de agua, se los usa como ejércitos de ocupación, se podría decir, de los sectores más marginales, de los barrios pobres, porque claro, tienen atemorizada ese sector. Para circular por ahí entran los colectivos que entran en esa zona, los repartidores que llevan Coca-Cola, que llevan comida envasada, que entran ahí para repartir en cada almacén, en cada kiosquito, tienen que pagar el derecho de peaje. Y si no lo pagan, bueno, te roban la mercadería, los matan a los choferes. O sea, es una cosa realmente seria el tema de las maras, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué esos jóvenes se mantienen así, en algunos casos con una impunidad total, ¿no? Hasta donde se puede averiguar, porque son cosas muy
muy compleja, ¿no es cierto? Como cualquier mafia, investigar esos movimientos mafiosos. Hay nexos con Fuerzas Armadas, por supuesto todo bajo de agua, reciben armamento, reciben instrucción militar, algunos, ¿no es cierto? Esa organización piramidal que tienen, un jefe de la clica, le dicen acá, ¿no? de la célula, manejan, extorsionan, o sea, mueven una masa de dinero muy grande. Ningún joven de esto sale del barrio marginal donde ha nacido y se ha criado, ¿no? O sea que no es que es una fuente de riqueza y esa gente después, el día de mañana, se instala, pone un casino o compra un hotel, ¿no? Nacen y mueren ahí, en el barrio. En general mueren jóvenes porque problemas entre maras es terrible. Hay 2 maras fundamentales que barren acá toda Centroamérica. Tal vez llegó el nombre incluso a Guatemala, a Argentina. La mara Salvatrucha, que es la que nació allá en Los Ángeles, y la mara Barrio 18. Y se matan entre ellos, marcan territorios. Son cosas realmente pavorosas, patéticas, ¿no? Si vos estás con la Mara 18, si entras en territorio de la Mara Salvatrucha, te matan de una vez, ¿no? Sin ni siquiera preguntar. O sea, es un fenómeno realmente muy triste, además, ¿no es cierto? Porque la gente que ha entrado en esas maras, jóvenes en general no tiene mayor salida, no tiene salida. Si no terminan muertos, peleas entre ellos, peleas con la policía. Hombres y mujeres, Marcelo, hombres y mujeres integran. Muchos más hombres que mujeres, pero también hay mujeres, ¿cierto? Muchas veces reclutadas a la fuerza. Me gusta tal piba, la agarro para hacer mi pareja y se mete a la mara y medio que es casi obligado y esa chica tiene que terminar ahí integrándose a la mara. Y hacen distintos trabajos, van a cobrar la extorsión, son campanas, se decía en Argentina, ¿no? Son orejas. Sí. O sea, es un fenómeno así bien complicado. Lo que sí son grupos que en realidad complican más aún el paisaje social, ¿no es cierto? Pobreza, delincuencia callejera, maras en ciertos territorios, cobrando extorsión, maras que tienen han servido en muchos casos para desarmar sindicatos, o mejor dicho, para impedir que se formaran sindicatos. O sea que tiene ramificaciones muy complejas, muy difíciles de estudiar, de seguir. Nosotros en este estudio que hicimos tratamos de averiguar lo más que podíamos, y si alguna gente, por ejemplo, un muchacho que fue marero, fue jefe de una de estas clicas, de estas células, ya hoy día se salió de la mara hace tiempo. Hoy día no hay derecho de salida. Solamente casos muy especiales. Si te haces pastor evangélico, por ejemplo, podés salir de la mara. Si no, no podés salir. Nazco por mi vieja, vivo por mi vieja, muero por la mara. Esa es la consigna. Decime, Marcelo, ¿y conviven con los evangélicos también? Sí, no se tocan, no son enemigos, no se tocan, cada quien está en una lógica distinta, pero comparten territorio. Muchas de estas iglesias, la gran mayoría, están en estos sectores más pobres, ¿no? O sea, casualmente, están en las barriadas populares. La iglesia, el marero que te cobra extorsión, bueno, y la pobreza generalizada. Los barrios pobres son como cualquier barrio pobre en Latinoamérica, ¿no es cierto? Con escasos servicios públicos, escaso transporte público, difíciles. Son lugares peligrosos donde en general ahí la policía entra poco y nada o no entra. Claro, son fenómenos muy complicados y al mismo tiempo muchas de estas maras, te cuento esto, que no es anecdótico, esto creo que da una muestra de cómo funcionan. Alguna vez en estas entrevistas que le hacíamos nos dijo un muchacho de estos: mire usted, licenciado, dicen, mire doctor, le voy a contar, hoy me mandan a extorsionar a toda esta cuadra, tengo que extorsionar a todos los negocios que hay acá, 10, 20, 30 tiendecitas, qué sé yo, kiosquitos, almacenes. Y al día siguiente pasan ahí la agencia de seguridad repartiendo la tarjeta para contrate servicio de seguridad, policías privadas, ¿cierto? Usted se da cuenta, nos mandan a extorsionar y al día siguiente brindan servicio, ofrecen servicio y la gente en general los toma y pone un policía privado. Eso creo que en toda Latinoamérica se ha difundido, hay más policías privados que policía de la policía pública.
que no sirven para nada, porque tampoco eso garantiza seguridad. Me acuerdo, nos decía este muchacho, usted se da cuenta ahí la vinculación que hay. Mire, no hay que ser psicólogo, sociólogo, nada para entender eso. Usted me entiende, ¿no es cierto? Bueno, claro, o sea, las maras son un fenómeno muy complicado que tiene vínculos con los poderes políticos. Acá se les llama poderes paralelos, poderes oscuros, estos poderes que tienen nexos con el narcotráfico, además. Claro, es toda una mafia. Y Centroamérica está manejada en muy buena medida por estas mafias, ¿no? Ligadas a todos estos negocios complejos, vamos a decir, el narco, el contrabando, el tráfico de personas. Muchos de estos migrantes que dice que salen así. Vos sabés que quien ha trabajado, seguramente vos la debés haber oído nombrar, que es Rita Segato, es una antropóloga argentina. Claro. Y bueno, Rita lo que habla justamente de los dos estados, el estado A y el estado B. El estado A es el formal, el que conocemos, pero hay un estado B. El estado B es el que de alguna manera licua todas las ganancias que permite el estado, es decir, el estado B le asegura al estado A la licuación de las ganancias de los sectores estos que a través del narcotráfico, del tráfico de mujeres, de órganos, hasta de especies exóticas. También, maderas finas de la selva. Madera fina, exactamente. Bueno, todo eso, digamos, es como un gran combo que permite que ambos estados se rocen, porque necesitan de una especie de supervivencia mutua, ¿no? Realmente es terrible eso. Y dice que se da mucho, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En estas zonas. Sí, sí. Bueno, en Centroamérica es público y notorio, ¿no es cierto? Este estado paralelo, mafias. Acá en Guatemala los han apodado el pacto de corruptos. Mantienen manejan parte del Congreso, manejan muchas alcaldías, a las municipalidades, ¿no? En el interior, manejan el sistema de justicia, entonces muchos jueces están comprados y trabajan a favor de estos grupos paralelos. Claro, el narco, mira, hubo un estudio de Naciones Unidas que en realidad no se publicó, se hizo una divulgación oficiosa. Yo tuve acceso a ese material hace ya no tanto, 5 años atrás, ¿no? Y esa economía, ahí, para darle un nombre políticamente correcto, dijeron economía caliente. O sea, esto que mencionaste, el narcotráfico, el tráfico de personas, ¿no? Ocupa no menos de un 10% de la economía guatemalteca. Claro. Es muchísimo, es un plata grande. Y otro tanto viene de las remesas. O sea, se dan cuenta. Y todo lo otro es ganancia de los azucareros, de los grandes terratenientes. Bueno, ese estado paralelo, claro, tiene un gran poder, se mueve en la sombra. O sea, y es muy difícil desarmarlo, casi imposible, se diría, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, justamente era eso. También hay otras denominaciones, como el nombre de las cajas. Es el dinero que se guarda justamente para los políticos, para las actividades, digamos, que son menos formales, digamos. Pero eso es lo que les asegura justamente esas cuotas de poder y de impunidad, ¿no? Así que, bueno, Marcelo, mira, yo la verdad que no tengo más que agradecerte, Susi también, por haber estado nuevamente con nosotros y, bueno, hay tantas cosas para decir a mí. No sé. ¿Cómo? Puedo entrar a saludar, ha estado maravillosa. Bueno, gracias. Puedo entrar a saludar. Qué bueno. Ha estado maravillosa la charla, había muchas cosas que sabía que desde México las rechazan en la frontera, lo mismo que hacen los yanquis con los mexicanos, hacen los mexicanos con la salvatrucha, ¿no? No la dejan pasar. Sí. Interesantísimo, todo el tema muy, pero muy interesante. Tanto lo de las iglesias, como la malva salvatrucha, cómo se opera en la sociedad de esa manera, y cómo estamos en un periodo de oscurantismo total, ¿no? Como hablábamos en la primera hora, Roberto, una vuelta a la Edad Media en ciertas cosas, ¿no? Volvemos, y faltan las hogueras, pero más o menos, ¿no? No nos queman vivos, nos queman vivos de otra manera hoy día. Claro, sí. Mirá Córdoba, los incendios los incendios que hay en el mundo. Ayer pasaron una foto de lo que está pasando en el mundo, los incendios en el mundo es impresionante.
Bueno, ahí están las hogueras. La Santa Inquisición no terminó nunca realmente, ¿no? Sí, de cualquier manera el tema de los incendios también, además del negocio inmobiliario, de los miles de negocios que se están haciendo con eso, hay una realidad que tiene que ver también con el cambio climático, ¿no? Bueno, también, justamente claro. Eso ha generado que hay incendios que son de alguna manera intencionales, pero hay otros que son autoproducidos por la misma naturaleza, ¿no? Así que estamos pagando todos esos costos. Exacto, el antropoceno. Por la depredación. Exactamente, de sí, todo no el tema que podemos hablar otro día. En realidad no es cambio climático como si fuera un cambio natural, sino es un cambio producto de un capitalismo voraz. Obvio, por eso hoy día se lo llama ya antropoceno o capitaloceno. Sí. Totalmente. Pero bueno, otro tema también para... Bueno, no sé, yo, Marcelo, si querés despedirte, nosotros estamos muy, muy contentos realmente por tenerte acá y obviamente vas a ser convocado. Anda preparándote algún tema que a vos te interese y que despierte la inquietud y el interés acá también. Bueno, el antropoceno, eso me parece, porque sacamos un libro sobre ese tema. Bueno. Con mucho gusto, claro. En un libro que participan algunos argentinos. Atilio Borón es uno de los coautores. Mirá. Sabatino Palma, que creo que lo conocen ustedes. Sí, cómo no, Sabatino Palma. Sí, un gran... Argentina chilena. También, sí, ¿cómo es que se llama? Díaz. Isabel. Sí. Isabel. Sí, participó. No me acuerdo el apellido. Sí, Isabel, no me acuerdo. Bueno. La presentación en Rosario, que la hizo Palma, Isabel también intervino en me acuerdo. Isabel. Bueno, eso podría tomarse ese texto, ese tema, ¿no? El tema de la destrucción del planeta. Y toda la gente que escribimos ahí no somos ingenieros agroforestales, somos gente que viene de las ciencias sociales, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos. Creo que hay mucho que decir en esto, ¿no es cierto? ¿Por qué el mundo se está incendiando, no? Ya no es calentamiento global, sino ebullición global, como le dicen ahora. Pero bueno, con mucho gusto, cuando quieran. Bueno, un abrazo y entonces con Susi seguramente se va a conectar con vos. Te mandamos un abrazo grande, saludos a toda tu gente. Y bueno, gracias, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Quedamos Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Nos vemos, Susi. Muchísimas gracias. Perdonen mi ausencia, pero Internet manda en estos casos. No, claro, y hubo un gran bajón de velocidad de Internet a esta hora. No sé si es el viento o la mala onda que hay en el ambiente. Bueno, nos despedimos también de los oyentes y le entregamos el final con música a Dayana. Buenas noches. Buenas noches, suerte. Buenas noches, chao. Mi vecina la gorila mira Tenile Clarín, habla mal de Kicillof y usa cuenta de DNI. Mi vecino el gorila los impuestos no pagó, como le cuesta admitir que para el culo votó. Mi vecino y mi vecina ya no viajan como antes, los ahorros se quemaron para pagar los servicios. Odian a los peronistas, pero qué bien la pasaba, qué carito le salió creerle a la televisión. Radio Rebelde AM740. La radio de todos.